de la Patria se abre la sesión. El secretario dará lectura a la cuenta. Presidente, bueno, el acta de la sesión 103 se dio por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 104 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Se ha recibido lo siguiente, señora presidenta. Moción de los diputados señores Rosas, Bernales, Díaz, Ibáñez, Labra, Rocaful, Zafiro y Vidal, y de las diputadas señoras Marzán y Mix, que modifica la ley de tránsito para disponer que los funcionarios de la red pública de salud tengan libre acceso a servicios de locomoción colectiva. En segundo lugar, una comunicación del señor José Pablo Fernández, ingeniero civil estructural de la Pontificia Universidad Católica, donde afirma que existe una negativa a normar nuevos productos de infraestructura pública. En tercer lugar, una carta de la Confederación de Taxis Colectivos y Transporte Menor de Chile, de otras federaciones nacional de taxis colectivos de Chile, del Consejo Superior de Transporte Menor de la región de Aysén y de Taxis Básicos, Ejecutivo y Turismo de Osorno, por la cual rechazan la indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo el 21 de octubre pasado al proyecto que prorroga la vigencia de la Ley 20.867, que se refiere al congelamiento del parque de alquiler. En cuarto lugar, copia de carta dirigida a la señora Ministra de Transporte y Telecomunicaciones por la Coordinadora de Conductores del Transporte Público de Chile, que agrupa a las federaciones y sindicatos de las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Biobío, la Araucanía, Osorno, Puerto Montt y la provincia de Talagante, en la que se hace una serie de requerimientos en relación con la posibilidad de optar al pago del bono de 350.000 pesos, presidenta. Esa es la cuenta. Sobre la cuenta, diputados. ¿Varios? No, gracias. ¿En varios? Varios. ¿En varios tienen algo? Espérese, presidente, que están hablando de otra cosa. Oiga, varios, pregunta a la presidenta si alguien quiere hablar. ¿No la cuenta? No, si ya dio la cuenta ya, pues. ¿No? ¿Varios? ¿Nadie? No, Muner, que estaba sin máscara acá nomás. Diputado de la Vaca, ¿usted levantó la mano porque para varios? Tiene la palabra. Presidenta, insistir con varios temas en obras públicas. No sé si hoy día va a exponer el ministro de Obras Públicas o va a ser la próxima semana, lo primero. Sí, ya está. ¿Ya? Pero en particular, yo sé que no son, o sea, dice relación con puentes, pero no están dentro de lo que va a hablar hoy día el ministro, que por favor se nos informe respecto a varios temas. Uno, en particular la situación de Valdivia, ya él lo hice presente la semana pasada sobre la situación del actual puente Caucao, pero también me gustaría que nos informaran respecto a la situación de todos los puentes de la comuna de Valdivia. Tenemos pendiente el puente Pedro de Valdivia, que es la tercera vía. Existe la idea de parte del Ministerio de Obras Públicas de desarrollar un primer puente subacuático del país en el sector de las Mulatas, Torobayo. Entonces me gustaría ver qué sucede con los proyectos de puente que están programados para la comuna de Valdivia, en qué fase se encuentra. Eso es uno. Dos, la semana pasada hablé respecto a la intervención que va a desarrollar Vialidad en el sector de Alderete, de la comuna de Los Lagos. Me estuve conversando con el director regional de Vialidad y me decía que Vialidad no tiene la mitad del proyecto nada más y que este sería tuición de el Departamento de Concesiones del MOP. Por lo tanto, me gustaría que el oficio que la semana pasada yo había dirigido al MOP fuera al Departamento de Concesiones del MOP para que nos informe en qué estado se encuentra el proyecto que quiere intervenir la calle Alderete para unir la 5 Sur por Los Lagos hacia la comuna de Valdivia, toda vez que va a implicar un alto tráfico al interior de un parque que queda justo en el sector Alderete. Y lo tercero, que es una situación que hace ya bastante rato se había trabajado con los vecinos cercanos al peaje, el actual peaje de Rapaco. Allí los vecinos habían levantado una movilización porque son vecinos de la comuna de La Unión, que para ir a La Unión, que queda a 5 minutos en vehículo, tienen que pasar por el peaje. Y lo que ellos exigían, lo que pedían, que era además un compromiso original de parte de la concesionaria, concesión que termina ahora el año 2021, era que ellos iban a tener una vía alternativa, que no iban a ingresar a la 5 Sur,
para llegar a la comuna de la cual son vecinos. Para llegar a la comuna que ellos viven, insisto, que queda 5 minutos de su casa, tienen que pagar 6.000 pesos aproximadamente de peaje, ida y vuelta. Entonces, claramente eso hoy día provoca un daño. El Ministerio de Obras Públicas en algún momento había señalado que iba a buscar algún tipo de alternativa, pero los vecinos hoy día no tienen nada sobre la mesa. Y está avanzando el proceso de relicitación de la concesión del tramo Quepe-Río Bueno. Por lo tanto, pido, señora presidenta, que se pueda oficiar a la unidad de concesiones del Ministerio de Obras Públicas para que informen respecto al estado en que se encuentra el proceso de nueva concesión o de la renovación de la concesión del tramo Quepe-Rapaco, pero en particular la situación del peaje de Rapaco y de la exigencia que están haciendo los vecinos del sector para poder llegar a la comuna de La Unión sin necesidad de pasar por los 5 Sur y obviamente sin estar pagando peaje. Gracias, presidenta. Gracias, diputado. Se oficiará a ministro. A la Dirección de Concesiones del MOB, presidenta. ¿Y el ministro también? ¿Tenía entendido? Sí. Sí, también. Aprobado entonces, aprobado el oficio. Señor secretario, ¿algún otro, varios? No hay más varios, presidenta. Secretario, consultarle si tenemos alguna respuesta de todos los oficios que hemos mandado a Obras Públicas de parte del ministro. Hemos recibido, lo digo por ejemplo, por el caso y la inquietud con respecto a las concesionarias de los aeropuertos, que tuvimos invitados aquí a los taxis que trabajan en la concesión del aeropuerto de Puerto Montt y así por otros concesionarios que trabajan en concesiones de diferentes aeropuertos en Chile. Hasta el momento no hemos tenido respuesta, presidenta, pero vamos a hacer un catastro de los oficios que hemos mandado al Ministerio de Obras Públicas para pedir, para reiterar la petición. ¿Y podría usted informarnos en la próxima sesión, por favor, secretario? Correcto. Quiero pedir un oficio de la comisión, si así lo estiman conveniente, porque he tenido varios reclamos por el tema de la portabilidad desde la empresa Movistar a Entel. Hay problemas de Movistar para dar portabilidad a Entel, y eso está por ley, tiene que cumplirse, hoy día no es expedito. Me dicen que se está, desde hace un tiempo, están con este problema, ya que el organismo que regula y entrega la información que le proporciona la empresa donante les llega de manera inconsistente y errónea. Esta es una situación que me preocupa, ya que la idea de la portabilidad es que las personas puedan acceder a este servicio de manera expedita. Por eso que quiero que se oficie, secretario, a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, para que nos informe si están en conocimiento de esta situación y que puedan intervenir fiscalizando para solucionar a la brevedad este problema. ¿Están de acuerdo? De acuerdo, acordado. Acordado. ¿Varios? ¿Alguien quiere algo más de varios? ¿Empezamos con la tabla, secretario? Así es. En primer la diputada Alejandra Sepúlveda, ¿tiene varios? Que estamos... Sí, cortito, presidenta. Solo recordar que el otro día habían se suponía, ¿no es cierto?, que se iba a recibir a ¿cómo se llama?, personas de Convento Viejo. Entonces, en esa reunión se quedó de la próxima semana, o sea, era esta o la subsiguiente, poder recibir a las personas de Convento Viejo, ¿no?, que son agricultores de Marchihue, que tenían complicaciones, se acuerda de riego y todo, y se quedó de ver con la concesionaria y toda la posibilidad de recibirlos. Eso, presidenta. Para entendiendo que tienen urgencias ahora, sí, que puedan ser recibidos.
Gracias, diputada. El secretario tomó nota y veremos los espacios cuando se coordine la nueva agenda para ver si puede estar en la próxima sesión. Creo que vamos a ver presupuesto, pero si no, queda ahí registrado para el minuto que podamos. Me imagino que también por presupuesto haremos alguna sesión extraordinaria. Muy bien. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Ahora sí, secretario. Corresponde ahora recibir al señor ministro de Obras Públicas, don Alfredo Moreno, quien se hará cargo de los puestos por el señor Contralor General de la República en sesión de fecha 27 de octubre pasado. Se encuentra presente don Alfredo Moreno, vía telemática. Don Alfredo. El ministro. Ingresó, pero no sé por qué no aparece. En la sala, sí. Está en la sala de... ¿Sí? Disculpe, presidente, va entrando a la oficina el ministro de Obras Públicas. Correcto. Esperamos unos segundos entonces, presidenta. Habilite su micrófono. Suspendemos un minutito mientras se instala el presidente, o sea, el ministro. Está ahora presente en forma telemática, presidenta. Le damos la bienvenida al ministro Alfredo Moreno. El encabezado lo da nuevamente el secretario, no tengo ningún documento aquí, pero lo que vamos a ver, lo que quedó pendiente de la sesión anterior, que tiene relación con los puentes, y también estábamos viendo recién, ministro, que hemos enviado varios oficios al Ministerio de Obras Públicas y no hemos tenido ninguna respuesta al respecto. Así también estamos reiterando unos oficios que está enviando el diputado Ilavaca, y también le dejo ese encargo, ministro, con respecto a los oficios que esta comisión ha enviado al Ministerio de Obras Públicas y a diferentes a concesiones y otros. Le damos la palabra al ministro, que quedó la vez pasada para explicar y ver todo el tema expuesto. Bueno, muchas gracias, presidenta. Saludar al resto de los integrantes de la comisión por su intermedio. Antes de hablar del tema de los puentes, respecto de los oficios que usted menciona, sería bueno después si el secretario me indicara cuáles son esos oficios, cuándo los enviaron y a qué dirección, de manera tal de poder, digamos, acelerar la respuesta. En todo caso, si tuviesen que ver con vialidad, incluido puentes, caminos, va a estar, digamos, dentro de la sesión, va a estar el director nacional de vialidad, así que probablemente puede contestar esas preguntas en forma incluso mucho más rápida que cualquiera digamos que una contestación por escrito. Así que si hay alguno que se refiere a eso, si es de otras de las direcciones, ya me puedo comprometer digamos, si me indican cuáles son, para que se los puedan contestar rápidamente. Respecto del tema de puente, tengo una presentación que creo que va a permitir aclarar bien. Entonces, respecto de esto, déjame organizar esto un poco. Entonces, respecto de la presentación, como ustedes saben, ya vimos durante la sesión anterior la presentación del Contralor. Y yo quería simplemente recordar algunas de las cosas, después vamos a ir directamente al informe de la Contraloría, pero algunas de las cosas que el Contralor dio como elementos para poder entender esto y que fueron previos al análisis de la propiamente tal del informe de la Contraloría y que permiten entender dónde esto está situado. Lo primero es decir que los contratos de obra pública son contratos de muchísimo dinero que tienen, digamos, mucha complejidad, duran bastante tiempo, son de distinto tipo, no solamente puentes y caminos, sino que de distinto tipo.
y no se realizan solamente en el Ministerio de Obras Públicas, sino que se realizan a través de distintas entidades del Estado, como por ejemplo el Serviu, los servicios de salud, los ministerios de Justicia, de Educación, de Transporte, de Telecomunicaciones, en fin. Todas las organizaciones del Estado realizan obras públicas, y aquí hay una muestra, digamos, de los distintos contratos que realizan ellos para realizar esas obras públicas y el número de observaciones que ha hecho la Contraloría respecto a ello. Esto está tomado de la presentación del Contralor, y él señalaba entonces que el MOP, como ahí ustedes pueden apreciar, tiene el menor número de observaciones de cualquiera otra de las entidades. Incluso el Contralor nos señalaba que crecientemente él pensaba que lo que debía hacerse es que las diversas entidades fueran entregando las obras y la ejecución de las obras de inversión pública de cada uno de los ministerios y cada una de las entidades al ministerio, porque resultaban mejor. Él daba el ejemplo que este año, por ejemplo, él tenía 1.400 millones de pesos de inversión de la propia Contraloría y que había llegado a un acuerdo con el MOP, de hecho tenemos un acuerdo con él, para construir lo que la Contraloría tiene que construir, que es una de sus sedes regionales, que en realidad es una inversión mucho más grande, una inversión de 5.000 millones, que este año le corresponde hacer una inversión de 1.400, y también tenemos un convenio para hacer otra digamos, sede regional de la Contraloría por otros 5.000 millones, de tal manera que con la Contraloría y con muchos otros, nosotros hacemos las obras de otros. Y quería mostrarles lo que eso significa, si vamos a la próxima. Esto es lo que nosotros llamamos la inversión extrasectorial. No está en el presupuesto del MOP, pero son plata que nosotros gastamos. Aparece en el presupuesto de otros ministerios, de otras entidades. Yo daba el ejemplo recién de la Contraloría, pero aparece en educación, en salud, en fin. Y si ellos nos mandatan a nosotros que nosotros construyamos, eso aparece posteriormente, después de aprobado la ley de presupuesto, para que nosotros construyamos lo que ellos tienen que construir. Y ahí ustedes ven lo que ha subido. El año 2014, eso eran del orden de 250.000 millones, hoy día estamos en 600.000 millones. Durante lo que va de este gobierno está subido en 50%. Y si yo tomo desde finales del gobierno anterior, del presidente Piñera, o sea, tomamos todo lo que fue el gobierno 2 de la presidenta Bachelet más lo que va corrido de este gobierno del presidente Piñera, esto se ha multiplicado por 2. Esto es lo que el resto de las entidades del sector público prefieren entregarle al MOP las obras porque resultan mejor versus hacerla por ellos mismos. Ese es un primer aspecto que creo que es importante, digamos, tenerlo como marco. Lo segundo, quisiera dar el marco también de lo que son los puentes en Chile, ya que vamos a hablar de puentes en Chile. En Chile, la Dirección de Vialidad, porque además hay otros puentes que son del orden de 1.900 puentes, 1.889 puentes, que son de concesiones. La Dirección de Vialidad, que es donde se hizo el informe de la Contraloría, tiene 6.835 puentes, o sea, son una inmensa cantidad de puentes. Además, esos puentes son extraordinariamente diversos. Esos puentes tienen, algunos son muy pequeños, de los 6.800, más de 5.000 puentes son menores a 30 metros. La mitad de los puentes son de madera o tienen una parte de madera, 3.300 puentes. Y tenemos puentes que son tan antiguos que son realmente, y que están operativos, que son puentes del año 1910, o sea, tienen más de 100 años de operación. La distribución regional de estos puentes, si vamos a la siguiente, la pueden ver ustedes ahí, la mayor parte de los puentes se encuentran en la Araucanía, esto demuestra lo que yo mencionaba, la mayor parte de los puentes son muy pequeños puentes, están concentrados en la Araucanía, en los lagos y en menor medida en las zonas del Maule. Eso es en número de puentes, y ahí están los porcentajes del total, ¿no? Maule solo tiene 800 puentes, la Araucanía tiene casi 2.000 puentes. Y así que esta es la distribución, y como digo, reitero que aquí hay una gran cantidad de puentes que son pequeños puentes y la mitad de ellos puentes de madera. ¿Cómo se gestionan estos puentes? Para poder entender, digamos, cómo se trabaja con ellos. A partir del año 2000, es decir, hasta el año 2018, la forma de hacer la mantención de estos puentes, las reparaciones de estos puentes,
era en base a una evaluación caso a caso de cada puente. Se iba, se evaluaba, digamos, lo que sucedía en ese puente. Las metodologías o las evaluaciones podían ser distintas dependiendo de qué ingeniero, digamos, o qué especialista los visitaba, y por lo tanto no había una cosa perfectamente estandarizada, sin perjuicio que a lo largo del tiempo, como muestra ahí la línea del tiempo que aparece, se han hecho, digamos, avances. En el año 93, y en base a un trabajo con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, se creó una guía de inspección de mantenimientos de puentes, que da una cierta orientación para cómo llenar esas fichas y cómo hacer esta evaluación. En el año 2007 se hizo un instructivo para la revisión del estado de los puentes y de estructura, pero esto es en la parte de concesiones. Un punto que está marcado aquí en rojo, que no cambió lo que hacíamos, pero que es fundamental para entender lo que pasa con los puentes, el terremoto del año 2010, que naturalmente causó gran destrozo y, por supuesto, gran preocupación. En el año 2012 hay un nuevo instructivo, está en la región de los lagos, hay otro el 2013 de cómo, digamos, hacer la inspección de los puentes en el caso de la vialidad de los ríos. Y luego de eso, y este es el punto central de lo que vamos a conversar, desde el año 2016, en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet, se contrata un estudio que se denomina Estudio de Diagnóstico de Puentes e Implementación de Sistemas de Gestión para Conservación, que es un estudio que dura desde el 2016 al 2018, y en agosto del 2018 da como resultado varias cosas, pero en lo que refiere a este punto que estoy mencionando, genera un sistema objetivo, un sistema de una ficha estandarizada para hacer diagnósticos de los puentes, y por otro lado, esas fichas y esa evaluación de los puentes permite crear un sistema de mantenimiento dependiendo del estado en que está ese puente. Con eso también se creó la estrategia de puente. Esto ya es en el gobierno anterior, en el gobierno actual, y que cubre entre los años 2018 y 2022, en que lo que se pretende es optimizar el ciclo de vida de los puentes, pero no en forma individual, sino que como parte de una red, ¿no? Los puentes, si un puente falla, deja todo una carretera que no se puede usar, dependiendo de si tiene o no una alternativa. O sea que hay que mirar la red como un todo, no puente a puente. Entonces, y así en forma muy simple, decir que se empezó a trabajar en un catastro de estructuras de puentes, digamos, con información georreferenciada. Ya tenemos todos los puentes, digamos, en la página web, con muy pequeñas excepciones. Tenemos un catastro, tenemos una evaluación de los puentes, que voy a explicar después en qué estado se encuentra. De hecho, este estudio incluía hacer una evaluación de la situación estructural que tenían los 1000 principales puentes, los más largos y los más antiguos, y por tanto los más importantes. También se creó una metodología de análisis, como digo, no solamente individual, sino también de redes. Se creó, digamos, se determinó cuál es la red estructurante en Chile, y luego la idea es ir cuál es la red crítica, que son los que tienen problemas dentro de eso, para poder poner eso como las prioridades. Esto último está terminando, digamos, su definición. Se creó un plan de renovación de puentes menores, y particularmente de madera, creando una inversión del orden de 25 mil millones. Este año estamos gastando 25 mil millones en reposición de puentes de madera, o puentes que tienen restricciones de carga. Ampliación del stock de puentes mecanos. Hoy día pasamos de 100 y tantos metros a 800 y tantos metros por las compras de puentes mecanos que hemos hecho durante el año. Estamos incorporando y hemos incorporado un número muy importante de profesionales de ingeniería civil estructural, que permitió durante los años anteriores completar algunas de las regiones, y ahora completarlas todas las restantes en este año y el que sigue. También crear un prototipo, que ya los tenemos funcionando, 2 de ellos, que permiten que tengamos sensores, acelerómetro o algo por el estilo, ¿no? Que lo que hacen es
medir los movimientos que tienen los puentes y de esa manera, a distancia, indicarnos qué es lo que está pasando con cada uno de esos puentes, y que la idea sería tener ese tipo de equipamiento en los puentes en el futuro, de manera a tener una información en línea de qué es lo que está pasando con los puentes más relevantes. Se adquirió equipos propios para la inspección de puentes y hay un programa para los próximos años. Esto incluye camiones, escáneres, drones que permiten, digamos, hacer este trabajo. Se definieron las políticas de intervención y finalmente, el punto más importante para efecto de lo que tenemos que discutir hoy día, se comenzó, ¿no es cierto?, el estudio que ya se había iniciado con este estudio del año 2016 a 2018 de la condición estructural y funcional de todos los puentes, porque este primer estudio solamente incluyó los 1000 principales puentes. Este estudio, que es desde el que nace muchos de los temas que aparecen aquí, y que dio inicio a esta estrategia y a todo lo que estamos conversando, fue hecho por el consorcio Stradale Gauss, que son dos empresas con mucha experiencia en esta materia, en materia de puentes y de caminos. También una asesoría de una empresa española que ha trabajado con el gobierno de España precisamente en hacer un sistema de gestión de activos viales, y tiene 3 partes este estudio. Este es un estudio, vuelvo a insistir, nada tiene que ver con el trabajo de la Contraloría. Esto es algo hecho por Vialidad a partir del año 2016, con resultados en agosto del año 2018, es decir, en la mitad del estudio de la Contraloría. Tenía 3 partes. Primero, crear una metodología estandarizada de poder evaluar puentes y cuál era su estado. Porque, como digo, hasta ese momento lo que ha habido ha sido una cosa en la cual había una ficha, pero podía ser muy heterogénea la evaluación. Segundo, tener un sistema de conservación de puentes. Una vez que sé cómo están, bueno, generar programas de mantenimiento para poder, digamos, enfrentar los problemas que tenían. Y finalmente, comenzar la evaluación de los puentes partiendo por cuáles, los más importantes, cuáles, los más grandes, todos los puentes de más de 30 metros, pero que tuvieran algún nivel de riesgo, y qué es lo que se pensó que era una buena variable para eso, los que fueran más antiguos. Y se tomaron todos los puentes mayores a 30 metros y de más de 10 años de construcción. Esos, de los 6.800 puentes totales que tiene Vialidad, son 1.034 puentes. Y por lo tanto, a mediados, en agosto del año 2018, se recibió, ¿no es cierto?, junto con este estudio, la evaluación de 1.034 puentes. Y aquí entonces tenemos la información en la página siguiente de lo que se encontró de esos puentes. Ahí está el resultado del estudio hecho. No digo todo esto, nada tiene que ver todavía con la fiscalización de la Contraloría. Y ahí están las categorías que entrega este sistema. En primer lugar, esto entrega un puntaje. En 0, si uno tiene 0 puntos, significa que el puente está en el suelo, está colapsado. Mientras menos puntos tiene, es que está más mal. Si tiene 100 puntos, quiere decir que el puente no tiene ninguna falla. Entonces, ahí está, la primera categoría son los que tienen daños resistentes graves, daños estructurales graves, y esos tienen un puntaje entre 0 y 19, y esos requieren actuación inmediata. De los 1.000 principales puentes que tiene Chile, luego de revisarlos, ¿cuántos se encontraron en esa condición? Ninguno. Todos los puentes que fueron revisados, ninguno fue encontrado con daños estructurales graves. Luego de eso viene la categoría que se denomina daños resistentes medios o funcionales graves, es decir, que tiene un problema en los pavimentos, que tiene un problema en las barandas, o que tiene un daño resistente pero medio, y que lo que requiere es una actuación no inmediata, pero a corto plazo, que es un puntaje entre 20 y 39. ¿Cuántos puentes de los 1.000 se encontraron en esa condición? 14 puentes. Eso es el 1% de la muestra de estos principales puentes, y que son los que luego son motivo del análisis de la Contraloría. Después viene una categoría que se llama daños resistentes leves. Tiene un daño estructural, pero un daño estructural menor, 145 puentes, que es el 14% de lo que vieron, donde lo que recomienda entonces esta metodología, que es actuación pero a mediano plazo. Daños funcionales medios,
que afectan el uso del puente, pero jamás, digamos, su resistencia van a afectar, digamos, pueden poner en riesgo. Son 693 puentes, casi el 70%, que requieren solamente intervenciones para mediano o largo plazo, y daños funcionales leves, 182, 18%, que solo requiere, digamos, preocuparse de ellos a largo plazo. Esa es lo que se encontró. Quise poner una comparación con lo que es la situación de los puentes en Estados Unidos. Acaba de salir el reporte del estado de los puentes en Estados Unidos del año 2020. Ahí está. Para que ustedes vean que esto que tenemos en Chile no es nada, digamos, distinto a lo que sucede, digamos, en las estructuras de puente en otros países. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, en el año 2020, 231.000 puentes necesitan reparaciones o reemplazo, el 37% de los puentes de Estados Unidos. Si uno pusiera todos estos puentes uno al lado del otro, son más de 10.000 kilómetros. El costo estimado de reparación de los puentes en Estados Unidos son 164.000 millones de dólares. Estos 231.000 puentes incluyen 46.000 que son estructuralmente deficientes y que tienen problemas. Debo decir que entre los que son estructuralmente deficientes, por ejemplo, está el puente de Brooklyn, está el principal puente de Washington y otros muy conocidos, uno de los principales puentes de California, en fin. Para ver, digamos, qué es lo que, porque uno de los puntos es qué es lo que uno puede hacer si encuentra que tiene esta clasificación, si uno lo va a mirar un año después, qué es lo que uno debe esperar. En el caso de Estados Unidos, de los que eran estructuralmente deficientes en el año 2019, o sea, en el año 2018, en el año 2019, 88% continúan en la misma situación. Es decir, no fueron posibles repararlos dentro del periodo de un año. Hay, además, casi 70.000 puentes, 69.500 puentes que tienen restricciones de peso u otras medidas para reducir carga y, por lo tanto, disminuir el riesgo que tiene el puente. Esto también es importante para lo que vamos a conversar a continuación. Algunos de los puentes que son considerados hoy día en Estados Unidos como estructuralmente deficientes para poder entender. Por ejemplo, el puente de Brooklyn en Estados Unidos, en Nueva York. El puente Roosevelt en Washington, en la capital de Estados Unidos. El puente de San Mateo Hayward, el que es el más largo de California, están considerados dentro de los puentes estructuralmente deficientes. Algunos de los estados que tienen más puentes estructuralmente deficientes. Iowa, por ejemplo, solo tiene casi 5.000 puentes estructuralmente deficientes. Pensilvania, 3.500. Bueno, y así podría seguir. Nueva York, 1.700. California, 1.800. Missouri, más de 2.000. Oklahoma, más de 2.000. Illinois, casi 2.500. En fin. Entonces, ese es el medio ambiente en el cual, para poder entender, digamos, lo que son, lo que se encuentra en el análisis que creo que ha sido muy positivo y muy interesante y productivo que ha hecho la Contraloría. Aquí está entonces la auditoría de la Contraloría que se refiere a 3 puntos respecto de los puentes. El diseño de puentes, la construcción de puentes y la mantención de puentes. Son 3 puntos los que la Contraloría analiza. Y su objetivo, de acuerdo a lo que señala el análisis, es evaluar los mecanismos de control de calidad en estas 3 actividades. Diseñar, construir y mantener puentes. ¿Qué periodo cubre? Esto cubre desde principios de 2018, es decir, últimos meses del gobierno anterior, hasta el 31 de julio del año 2019, mediados del año pasado. Y aquí están las observaciones, estoy tomando las mismas que mostró el Contralor, hay otras observaciones menores, pero que no fueron resaltadas por él y que no están tampoco, digamos, destacadas en el informe final de la Contraloría, pero sí que por eso he tomado los más importantes. En verde, en el número 1, está la única observación que encontró o que hace presente respecto de diseños de puente. Y la observación respecto de diseño de puente es que hay carencia de registro de información respecto a los proyectos de ingeniería. Vamos a ir cada uno de ellos hacia adelante. Segundo, respecto de la construcción de puente, dice que no hay claridad
de información de las funciones que realizan unas personas que se llaman visitadores de obras. Y sin embargo, respecto del mantenimiento de los puentes, hay 4 observaciones, es decir, la mayoría de las observaciones se encuentran ahí y son las 3 que ustedes pueden observar en azul. La información del inventario de puentes, qué es lo que se hace cuando un puente está en malas condiciones, el sistema de gestión de la conservación de puentes y también una cosa más particular y específica, que son los permisos de sobrepeso o de sobredimensión. Voy a ir a cada una de las cosas que fueron mencionadas en este informe. Respecto de la única observación que hay respecto del diseño de puentes, y que se refiere al registro de los diseños, es decir, cómo se guarda la información de los registros, de los diseños que se hicieron en el departamento correspondiente. ¿Cuál es la práctica que tiene hoy día, hasta hoy, y que es evidentemente, tal como lo señala la Contraloría, insuficiente para tener la información y poder contestar las preguntas que quiso contestar la Contraloría y que son muy buenos tener esa información que tiene hoy día, digamos, ese departamento? Tiene un sistema de seguimiento de documentos de diseño que es proyecto a proyecto, o sea, proyecto a proyecto recibe, digamos, hacer un proyecto y va pasando de un lugar a otro, pero no tiene una información que sea fácilmente accesible de decir, bueno, si yo le pregunto, oiga, ¿qué proyectos ha visto en el año pasado? ¿Qué personas, este señor, este ingeniero, cuáles aprobó durante este año? Si yo pido información agregada, tengo que ir a buscarla y tengo que sacarla una por una de los proyectos. O sea, está hecho para seguir un proyecto y tener un control adecuado del proyecto de diseño. Eso no tiene, pero tenemos una visita especial en la sesión. Pero no hay, de la manera tal como aquí aparece, ¿no es cierto?, esta información que me permita saber, como digo, preguntas que sean agregadas. ¿Cómo poder, digamos, saber qué número de proyectos pasaron por ese departamento en una unidad de tiempo? ¿Qué personal, este personal, cuántos proyectos siguió? En fin. Entonces, evidentemente que eso tiene, digamos, información útil y que hay que tener. Entonces, esa fue la observación de la Contraloría. ¿Cuál es la medida de mejora que estamos adoptando? Es crear un sistema que registre los movimientos de documentos, no solamente para seguir el proyecto y para el buen diseño de los puentes, sino también para tener esta información agregada y que permitan la trazabilidad y tener esta información. Eso, la idea es que pueda además juntarse con la información de los inventarios, o sea, la identificación de los puentes, la ficha de resumen, los planos, las memorias, en fin, tener la información por puente, pero también la información, digamos, en forma agregada de la actividad que hace cada persona, que hace este departamento en forma agregada. Eso respecto a los diseños de puentes. Después, respecto de la construcción de puentes, la observación se refiere a un grupo de personas que se denominan visitadores de obras. Las obras son controladas en general por lo que se denomina la inspección fiscal. Cada obra tiene un inspector fiscal y a veces el inspector fiscal, dependiendo del tamaño de la obra, tiene una asesoría, tiene un equipo que lo ayuda a realizar, digamos, esta asesoría y ser la contraparte del contratista que está construyendo. Pero adicionalmente a eso, existen unas personas, particularmente en la región metropolitana, no en las regiones, que se denominan visitadores de obras, que existen solamente 5 personas, visitadores de obras de puentes a nivel nacional. Y estas 5 personas visitan las obras, supervisan lo que están realizando, digamos, estos inspectores de obras, colaboran, se supone que son personas con mayor experiencia, colaboran a veces para poder, digamos, solucionar algunos problemas, son un canal también de contacto. Pensemos, el Ministerio maneja 1000 proyectos diferentes al mismo tiempo. El año 2021 vamos a tener 1700, es un gran número, y de esa manera entonces es muy difícil que cada inspector fiscal esté directamente en contacto con el director, digamos, de cada una de las divisiones. Por lo tanto, estos visitadores de obras son una especie como de ayuda en ese puente de comunicación. Y la información
se hace en una manera, llamémosle informal, por decir de alguna manera, se generan resúmenes en correo electrónico, no hay, digamos, hay una ficha, hay una minuta, hay una llamada telefónica, pero la observación de la Contraloría es absolutamente efectiva. Dice, bueno, primero, no hay un documento que formalice las funciones, sí hay un perfil de cargo, pero no hay algo que formalice las funciones específicas y la participación de estas 5 personas, de estos visitadores de obra, y no hay un respaldo que diga, bueno, aquí está el documento que dice, este señor hizo tal cosa el lunes, tal cosa el martes, durante este mes, esta es la actividad, visitó tales obras, estos son los resultados obtenidos durante esta visita. ¿Cuáles son las medidas? Ya están adoptadas, se emitió ya una resolución que formalizó las funciones específicas y las acciones de estos visitadores de obras de puente, que se suma al perfil de cargo, porque obviamente había un perfil de cargo, y que incluye lo que tienen que hacer, que incluye, por supuesto, visitar la obra, ¿no es cierto?, con regularidad, las obras que están bajo su supervisión, y que, insisto, esto no es para fiscalizar la obra, pues para eso está el inspector fiscal, sino que esto es adicional. Después de cada visita tiene que emitir un informe con los aspectos relevantes de la visita, con los aspectos relevantes de cómo se está desarrollando el contrato, y a inicios de mes tiene que hacer un resumen, digamos, de cómo va cada uno de los contratos. De esa manera, entonces, queda resuelta la observación de la Contraloría, que, como digo, es la única observación respecto a la construcción de puente. Es una observación que afecta a pocas personas y que, en general, digamos, no hay mayores observaciones respecto ni el diseño de puente ni la construcción de puente. Donde sí hay, yendo ahora a la mantención de puente, y hay 4 observaciones, o 3 más una puntual, que es las autorizaciones, es en el tema de la mantención, la reparación de los puentes y la gestión del mantenimiento. Y la primera tiene que ver con la información del inventario de puentes. La práctica que se ha tenido hasta ahora, históricamente, es que hay unas fichas de puentes que incluyen la identificación, su geometría básica, qué tipo de materiales tiene, en fin, eventualmente un diagnóstico del estado deberá tener, alguna fotografía, de las cuales hay varias o muchas que están incompletas. Algunas no tienen, digamos, en qué situación se encuentra el diagnóstico, digamos, del estado, por eso se está haciendo todo este trabajo de los 1000 puentes, y después les voy a contar cómo sigue, hacia abajo está cómo estamos hoy día, digamos, haciendo el resto. Algunos no tienen, digamos, algunos datos, digamos, de caracterización de los puentes, y por lo tanto, la observación de la Contraloría dice que no se cuenta con un catastro nacional de puentes. Hay esta información de estas fichas, esas fichas no están todas completas y no están todas adecuadamente organizadas y juntadas. ¿Cuáles son las medidas que se han tomado para esto? Bueno, lo primero es decir que este es un trabajo que está iniciado en el año 2016, como ya expliqué en el inicio de esta presentación, con este estudio de diagnóstico que miró los principales puentes del país por lejos, que son estos 1034 puentes, que son los de más extensión y que son los de mayor antigüedad, es decir, los de mayor envergadura y con mayor riesgo. Y eso permitió entonces tener, antes de esta auditoría, llamémosle, tener los principales puentes, al menos con su diagnóstico y con su información. Durante este periodo, entre el año 2018 y 2020, se ha hecho un trabajo para avanzar en el levantamiento de la información, y hoy día, como ya mencioné, tenemos, digamos, un registro de información bastante mejor de cada uno de los puentes. Pero adicionalmente, yendo ya a la parte más de importancia, que es el estado de los puentes, más allá de si le falta o no algún detalle, digamos, del título, ubicación exacta o de fin, que ya está resuelto, pero lo importante es saber en qué situación se encuentra, ¿no? Y esa situación, ya tenemos el método creado por este estudio hecho a partir del año 2016 y terminado el año 2018. Tenemos los 1000, pero nos quedan 6800, menos los 1034, son 5801 puentes que son de menor envergadura o que son de menor antigüedad, pero que también hay que tener, digamos, su estado. ¿Y qué es lo que se ha hecho respecto de eso? En los ríos se contrató un estudio en noviembre del año 2019, o sea, justamente terminando el informe de la Contraloría y terminando el estudio que creó la forma para poder evaluar,
donde se están evaluando 473 puentes y que va a estar disponible, digamos, y terminado este mes. O sea, este es un trabajo ya que está terminado. La Araucanía, que tiene prácticamente 2.000 puentes, se dividió en dos grupos. El primer grupo de 1.000 puentes también fue contratado en noviembre del 2019, también va a estar listo en este mes que termina ahora, en el que estamos ahora, en noviembre del 2020. Vamos a tener entonces la mitad de los puentes, 1.000 puentes adicionales ya con su información. En Arica y Parinacota estamos licitando ahora para poder iniciar en febrero del 2021 y terminar de tener la información para diciembre del 2021, 11 puentes. En la Araucanía, los 917 puentes restantes, la misma situación. Y los puentes restantes, que son los puentes más pequeños, distribuidos en distintos lugares del país, también se licitan ahora para comenzar en marzo del 2021, tener la información. Esos van a terminar el estudio en marzo del 2022, pero vamos a tener el diagnóstico de los puentes, de acuerdo a cómo se está licitando, en diciembre del 2021, y por lo tanto, en diciembre del 2021, si vamos a la línea de tiempo que está en la página siguiente, vamos a tener, ahí está en verde, en diciembre del 2021 vamos a tener todos y cada uno de los puentes que hay en Chile con el levantamiento de toda su información completa, su estado, y por lo tanto pudiendo determinar cuál es el mantenimiento y las cosas que hay que realizar, cuáles son urgentes, cuáles no son urgentes, en fin. Y ahí está, si ustedes miran, digamos, lo que se ha hecho en esta materia. Vuelvo a insistir, en agosto de 2018, en medio de cuando se estaba realizando esta fiscalización de la Contraloría, que duró, insisto, hasta mediados de 2019, se recibió el diagnóstico de los primeros 1.034 y se recibió también la forma de cómo se puede hacer esto, que después hubo que ajustar, por supuesto, a puentes muy diferentes, muchos de ellos de madera, muchos de ellos, digamos, de condiciones muy distintas a los puentes grandes, que eran los que se habían evaluado en el primer estudio, y por lo tanto se contrataron estos estudios para 473 puentes en los ríos, 1.000 puentes en la Araucanía, y estamos iniciando ahora Arica y Parinacota en los restantes de la Araucanía, y finalmente los 3.400 puentes, que en general son los más pequeños, para poder tener a diciembre del 2021, tener toda la información de todos los puentes y de esa manera completar lo solicitado por la Contraloría, y que es totalmente necesario, digamos, para tener un buen sistema de mantenimiento de los puentes, que es la idea original que nació en el Ministerio ya desde el año 2016. La siguiente observación de la Contraloría tiene que ver, la primera era lo que acabo de mencionar, respecto a la mantención de puente, era usted no tiene toda la información. La segunda es, oiga, usted cuando tiene la información de que hay unos puentes que están con complicaciones, no ha sido suficientemente rápido en repararlos, ¿no? Recordemos, habían 14 puentes, que no había ninguno que estuviera en situación de estructural grave. O sea, ninguno requería un arreglo inmediato. Pero habían 14 que tenían un nivel de riesgo medio. Por lo tanto, dice, oye, voy a mirar esos 14 puentes, y dijo, oye, ¿por qué no todos ellos están reparados? De hecho, a la fecha del preinforme, esta información nosotros el Ministerio la había recibido en agosto del año 2018, la Contraloría fue a mirar, digamos, al año siguiente, dijo, bueno, ha pasado un año, un poco más de un año, y aquí voy a hablar eran 14 puentes, voy a hablar de 13, porque hay uno de esos puentes que es del Servio. Así que, de lo que hablábamos de 14, son solo 13. De esos 13, usted reparó 4, reemplazó 3, hizo puentes nuevos, o sea que ya de 13 tiene 7 que los tiene arreglados, pero tiene 6 que todavía no termina de arreglar. Ya ha pasado aproximadamente, como digo, más de un año. Entonces, aquí dice, bueno, no hay, digamos, una suficiente celeridad en resolver ese problema. Entonces, yo quería dar una visión en esta parte, sí, un poquito diferente de lo que aquí sucede, y para eso es importante mantener en mente lo que ya mencioné respecto de Estados Unidos. Reparar un puente requiere un tiempo largo. En Chile
para poder, por ejemplo, reemplazar un puente, construir un puente nuevo, hay que hacer ingeniería, hay que hacer diseño, hay que licitar ambas cosas, la ingeniería, el diseño y también la construcción. Hay que obtener el RS, hay que obtener los recursos en Hacienda o en el Fondo de Desarrollo Regional, en fin, o sea, poder hacer un puente, particularmente si el puente es de grandes dimensiones. Recordemos que estos 1000 puentes son los puentes más grandes que tiene Chile, bajo la tuición de vialidad, sin considerar los de concesiones. Entonces, requiere una serie de cosas. Entonces, las medidas que se toman respecto de estos puentes, la primera medida no tiene que ver con reparar el puente o reemplazar el puente, sino que con eliminar el riesgo para las personas, para los automovilistas y el riesgo que significa, digamos, que pudiera perderse o caerse el puente. Entonces, lo primero es decir qué es lo que se hizo y qué es lo que se hizo no solamente aquí, es lo que se hace en todas partes. Yo mencionaba Estados Unidos, tiene hoy día 61.000 puentes que se encuentran con restricciones de peso, velocidad, en fin, precisamente por situaciones como las que estamos viendo aquí. En este caso, para estos 13 puentes, en forma inmediata, se tomaron esas medidas y se tomaron restricciones de peso, velocidad, en algunos casos limitaciones de no tener más de un solo vehículo, digamos, cruzando el puente al mismo tiempo, etcétera. Y además, todos ellos fueron puestos bajo monitoreo, es decir, con mediciones permanentes de cuál era la situación y ver si el deterioro aumentaba o con esas medidas que se habían tomado de restricción dejaba de deteriorarse el puente. Esto fue aplicado a todos los puentes calificados como daños resistentes medios, que insisto, a pesar de que no tenían daños graves de acuerdo a la propia evaluación de la cual iniciamos, sino solamente daños medios. En segundo lugar, resuelto ese problema, se aplicaron las medidas transitorias para tener un transporte seguro, ¿no? Y eficiente, porque si bien es cierto, al poner medidas de restricción de velocidad y de peso, podemos evitar que el puente se siga deteriorando, se vaya a caer, obviamente que creamos un problema. Un camión grande tiene que pasar por otro lado, ir a dar una vuelta larga. Por supuesto que causamos un costo adicional y una molestia a las personas, pero es necesario para la seguridad de ellos mismos y para cuidar el puente, porque no hay una manera en el corto plazo de tener un puente nuevo en periodos breves. Entonces, la segunda es aquellas medidas transitorias que se pueden hacer en periodos más cortos y que permiten eventualmente tener soluciones que pueden ser definitivas o pueden ser temporales. Y en esto incluyo, por ejemplo, reforzar el puente. Los mecanos, ya mencioné, hemos multiplicado por varias veces la cantidad de puentes mecanos de la que Chile dispone en solamente este año. La creación de bypass, que digamos, hoy día, además con las sequías que tenemos, está más fácil. Mientras, en muchos de los casos, se ejecuta una solución, digamos, más definitiva. Y para hacer esa solución más definitiva, como digo, los primeros pasos, realizar el diseño y realizar la ingeniería para luego poder, digamos, realizar este nuevo puente. Ahí está, en esa tabla, para cada uno de los 6 puentes, recordemos eran 13 puentes, 7 al periodo en que vino la Contraloría estaban ya reparados con un puente nuevo o con una reparación ya definitiva, y quedaban estos 6. Estos 6, aquí están. Hoy día, de esos 6, hay 3 que ya están también reparados y 3 que quisiera, digamos, mostrarles para que creo que ilustra bien la situación. El primer puente es el puente Pellahuen, en la Araucanía. Este es un puente, si no me equivoco, de 50 metros o algo por el estilo, si no me equivoco. Así es. Bien, estoy bien. Gracias, estaba preparado, esa era la idea. Yo decía 50, usted decía que yo estaba bien. Lo que había a la fecha del preinforme de la Contraloría es que ya se había contratado la ingeniería, se había hecho un tránsito con una restricción de peso a 10 toneladas para cuidar el puente, se monitoreaba permanentemente lo que sucedía en el puente, y hoy día ya ese diseño e ingeniería están terminados
se está revisando, tiene que revisarlo el MOP, y ahora entonces con eso podemos pasar a hacer ya el RS, fin, etcétera, para la ejecución de la obra y licitar, ¿no es cierto?, la obra de construcción del diseño de este nuevo puente, una vez aprobada esa ingeniería, y poder construir un nuevo puente. Seguimos con una restricción de 10 toneladas, en monitoreo permanente. Debo decir que todos los puentes han tenido monitoreo permanente, ninguno ha mostrado, digamos, deterioro. El puente Yalolén en Valparaíso, en el momento en que vino la Contraloría y consideró que era una, como dije, se denominan reparación no afinada, es decir, reparación no terminada, estaba en ese momento, cuando ellos fueron a ver, era un contrato del puente nuevo, se estaba construyendo. Bueno, hoy día ese nuevo puente está terminado y está en uso. O sea, el puente Yalolén ya está resuelto. El puente de los Puercos, en el Maule, en el periodo en que vino la Contraloría, tenía una señalización preventiva, tenía restricción de peso de 18 toneladas. La actual situación es que se está construyendo el nuevo puente. El puente antiguo ya se demolió, no existe el puente de los Puercos, por lo tanto no hay ningún riesgo porque ya no existe. Y hoy día se transita a través de un bypass que está operativo. Se transita por un bypass y se está construyendo el puente nuevo en este preciso instante. También resuelto. En el caso del puente del Parrón en Ñuble, cuando vino la Contraloría, año 2019, se encontraba en desarrollo de la ingeniería y había un tránsito restringido a 12 toneladas. Por lo tanto, fue casi categorizado como una reparación no afinada. Hoy día se encuentra el contrato de ejecución de las obras listo para ser, digamos, licitado, o sea, porque ya tenemos toda la ingeniería, se aprobó, está listo, se instaló un puente mecano, hoy día se está transitando por un nuevo puente, o sea, el puente el puente Parrón ya no está en uso, se transita por este puente, digamos, alternativo, y está pronto a iniciarse, digamos, la construcción de un nuevo puente. También, entonces, el riesgo ya se eliminó porque ya no se ocupa el puente. Y no se va a volver a ocupar porque se va a ocupar simplemente ahora el mecano y luego el nuevo puente. El puente Allipén, en la Araucanía, este es un puente de 140 metros, 130 metros, 150 metros. Es un puente muy grande para los estándares que digamos que tenemos acá, y por lo tanto requiere un trabajo en materia de ingeniería que es mucho más intenso y complejo. Cuando vino la Contraloría estaba con el tránsito restringido, tal como yo mencioné, es decir, con su riesgo mitigado, con el desarrollo de la ingeniería realizándose, contratada y realizándose. Hoy día ya está terminado, está igual que en el caso del Peyagüén, lista para ser aprobada por el MOP, sigue con restricción, con monitoreo permanente, sin desplazamientos, por lo tanto, sin que haya, digamos, riesgo sobre el puente, y aprobado eso, vamos a iniciar entonces la construcción del nuevo puente Allipén, que es un puente de proporciones importantes, y lo mismo sucede en el puente Morte Patria, que tiene un avance un poco mayor, porque ya las obras de reparación definitiva ya están en licitación, ya fue publicada la licitación, cuando vino la Contraloría se había hecho una reparación provisoria, como yo mencioné, había casos como ese, que se hizo una reparación provisoria, pero ahora hay que ir a la reparación definitiva, y esa reparación en definitiva se hizo la ingeniería, ya se terminó, se aprobó, y se está en licitación para la resolución de... Entonces, para resumir, digamos, lo que hay acá, yo lo que quería decir simplemente es que en esto, en materia de lo que son los puentes no es posible, particularmente puentes de esta envergadura, tenerlos completamente resueltos con un nuevo puente o con un puente que su problema fue completamente reparado, reforzado. A veces sí, pero en la mayoría de los casos no es así, porque los tiempos involucrados en las aprobaciones, en los diseños, en la ingeniería, en los RS, en los recursos, son altos. Y lo que es importante entonces, y esto se usa en Chile ampliamente, pero también en todas partes del mundo, es que lo que se hace es restringir el tráfico, eliminar los riesgos para el puente, para las personas y para los bienes, cosa que se hizo. Segundo, tomar las medidas, digamos, de reparaciones que se pueden hacer dentro de plazos más cortos, cosa que también se realizó. Y, por supuesto, iniciar el camino para
hacer la reparación. Entonces, a un año se habían, digamos, reparado ya, a pesar de que, insisto, esto, de acuerdo a la evaluación, no requerían acción inmediata, sino que en el corto plazo, en un año de 13, 7, y vamos a cumplir 2 años, en 2 años vamos a tener prácticamente, digamos, todos o casi todos ya en el camino resueltos, o en el camino muy pronto a estar resuelto, construyéndose, digamos, el nuevo puente. Entonces, ese es un poco respecto de la subsanación de los puentes críticos. La Contraloría también visitó, en la misma línea, fue a visitar aleatoriamente otros puentes, visitó 52 puentes, y también, y ustedes vieron, el Contralor mostró algunas fotos, dijo, bueno, tenemos este daño, este otro daño, y efectivamente, tal como vimos en los 1034 puentes, los puentes, con el uso que tienen, por supuesto tienen daños, pero creo que es importante para entender qué tipos de daños tienen. Afortunadamente, varios de estos puentes que fueron visitados son parte de los 1034. De hecho, no están incluidos en el estudio, solamente 24. ¿Y qué es lo que encontraron en los otros 26? Bueno, uno, que era uno de los mismos puentes de los daños resistentes medios, que es uno de los que ya vimos, y que por lo tanto, no sé cuál de todos él, o está reparado o en camino de repararse, pero es uno de los que ya vimos. Daños resistentes 6, daños funcionales medios 19, sin ninguna falla 2, y eso sí el total de los 26. De los otros 24, digamos, no los puedo clasificar. Pero ustedes pueden ver, está, digamos, una distribución que es bien similar a lo que vimos, digamos, en lo anterior. Y nuevamente, no hay puentes que tengan daños graves. Hay uno de 26 que tiene, digamos, un daño resistente, digamos, medio, y que requiere una acción en el corto plazo. Y todos los demás son cosas que requieren, digamos, mantenciones de mediano o largo plazo, dependiendo en qué categoría se encuentra. De todas maneras, para darle a la Comisión la información de lo que se ha hecho con esos puentes, todos ellos, hay dos que no requieren nada porque no tenían observaciones, hay uno que en realidad corresponde a concesiones, por lo tanto quedan 49 puentes. De esos 49 puentes que se presentaron observaciones, todos ellos cuentan con un plan de acción, y 15 de ellos ya tienen completamente realizada la totalidad de su reparación. O sea, no es que los hayamos dejado ahí, sino que también, digamos, tienen su trabajo caminando. En lo que refiere a la última, después voy a ir al punto del sobrepeso, pero la última observación de la Contraloría respecto del mantenimiento de puentes tiene que ver con de que no se tiene un sistema de gestión de conservación de puentes. Bueno, y esto es lo que dio origen a la contratación del año 2016 de este estudio, a estas consultoras y a esta asesoría, que se contrataron a fines del gobierno anterior y se terminó durante el inicio del gobierno actual, que precisamente una de sus tareas era crear una manera estándar de poder evaluar los puentes, y en segundo lugar que fuera un sistema que permitiera dar como resultado un plan de gestión y de mantenimiento de los puentes. Entonces, la observación de la Contraloría era, oiga, pero usted recibió eso en agosto, por ahí, del año 2018, y yo vengo un año después y usted todavía no tiene un sistema de gestión para la conservación de los puentes, a pesar de que usted contrató esto. Entonces yo quería clarificar respecto de en qué consiste el sistema de gestión de conservación de puentes que fue propuesto en el estudio. El estudio lo que propone como sistema de gestión de conservación de puentes tiene 3 partes. Yo lo estoy dividiendo aquí solamente en 2. Lo primero es que dice, mire, usted para tener un sistema de conservación de puentes, lo primero que tiene que hacer es diagnosticar sus puentes, calificar sus puentes de una forma homogénea y calificar los puentes dependiendo de la gravedad del problema que tiene. De esa manera, entonces, usted puede, a los que tienen problemas graves, tiene que actuar rápidamente y tiene que dedicarse inmediatamente a repararlo y a tomar medidas. Y otros que en realidad van a tener un problema menor, o no tiene, y en ese caso entonces usted no tiene para qué preocuparse por ellos por el momento. Concéntrese aquí. Es decir,
es algo que ayuda a priorizar las inversiones en mantenimiento, conservación, mejoramiento y reparación. Entonces, en el momento de que se produce esta observación, ¿cuál era el avance? En materia de la primera parte del sistema de gestión de conservación de puentes, ¿había un avance en la parte de diagnóstico y calificación? Sí, la evaluación de los 1034 puentes. Era la única que había. Por lo tanto, cualquier acción tiene que ver con los 1034 puentes. Sobre los otros no se tenía la primera parte necesaria para poder ejercer un sistema de gestión de conservación de puentes, porque ni siquiera había un diagnóstico y una calificación. Por lo tanto, ¿qué se hizo? Contratar los estudios de diagnóstico para poder realizar y tener el diagnóstico y la calificación de los restantes puentes. Paso 1 del sistema de gestión y conservación de puentes que ya expliqué anteriormente. Entonces, ese trabajo es el que, digamos, corresponde realizar para poder implementar ese sistema de gestión que es el que se adquirió y que es el que estamos implementando y que queremos implementar para todos los puentes. Debo decir que esto no es una cosa automática, porque la metodología, los puentes que se evaluaron, los primeros 1000, son todos puentes de concreto armado, todos puentes importantes, y como ya expliqué al principio, el resto de los puentes que Chile tiene son muy diferentes, son puentes pequeños, la mitad son puentes que son de madera, o tienen una parte al menos de madera. Tenemos algunos puentes que tienen una antigüedad enorme, de más de 100 años, y por lo tanto, por supuesto que tienen otra situación totalmente diferente, y por lo tanto, la metodología hay que calibrarla para otras materialidades, otras situaciones que son completamente distintas. Segundo, respecto, una vez teniendo el diagnóstico, el programa de mantenimiento. Bueno, la pregunta es, ¿qué se ha hecho respecto a los 1034 puentes? Bueno, y respecto de eso, ya mencioné lo que hemos hecho respecto de los 14 que estaban bueno, graves no había ninguno, medios habían 14, luego vienen los que requieren acción en el mediano plazo, que eran 145 puentes, ¿no? Hay 145 puentes, si uno, digamos, va a mirar el resultado del informe, dice que hay daños resistentes leves para 145 puentes y esos son los que requieren una actuación en el mediano plazo. Bueno, en esos 145 puentes también entonces se hizo el programa de mantenimiento y se está actuando respecto de eso, y por eso se está actuando respecto de 159 puentes, que son los 14 que requerían una acción en el corto plazo, más los 145 que requerían acción en el mediano plazo, y por lo tanto se priorizaron ellos, y son los que se denominan daños resistentes medios o daños resistentes leves. Y, ya lo mencioné, estamos haciendo la evaluación de todos los puentes. Vamos a tener ahora en noviembre otros 1500 puentes que vamos a tener el diagnóstico, y eso nos va a permitir entonces ahora pasar al programa de mantenimiento de esos 1500 puentes que vamos a tener la evaluación ahora en noviembre, y por lo tanto seguir hacia adelante. Adicionalmente a eso, tenemos daños funcionales, es decir, cosas que uno puede reparar en el largo plazo. Son cosas, oye, está media mala la baranda del puente, hay una falla en el pavimento, hay un hoyo, bueno, que son daños funcionales que por supuesto que producen problemas, pero que no son daños, digamos, que pudieran afectar seriamente ni al puente ni a las personas. Y entonces, esos son 875 puentes que una vez que tengamos resueltos los 159, vamos a darle prioridad a esos 875, y por el otro lado estamos diagnosticando los 5.800, que como digo, ya este mes esperamos tener el diagnóstico del orden de 1.500 ya realizado por el trabajo realizado durante todo el año pasado. Eso con respecto a el punto número 5, que es el tercero, respecto de el mantenimiento de puente, que tenía 3 observaciones. Y finalmente, solamente decir que hay una adicional que tiene que ver con lo que se denominan los permisos de sobrepeso o de sobredimensión. Los puentes tienen una resistencia, un peso admitido, que es de X,
hay puentes para 20 toneladas, para 40, para 45, etcétera, y tienen también un cierto tamaño, ¿no? De ancho, de alto, y por lo tanto no pueden pasar cargas que superen eso sin tener, digamos, una preparación especial. Pero hay cosas que superan eso y que por lo tanto hay que ver de qué manera pueden, digamos, circular y de qué precauciones hay que tomar. Entonces, las cosas que superan esas condiciones están establecidas en tablas que se hacen para cada tramo de los caminos. Esto en general funciona para caminos de cierta relevancia, ¿no? Y que donde, por supuesto, los pasos por los puentes, por los túneles, en fin, por supuesto que son los puntos más críticos. El pavimento en general no le va a pasar nada, pero a un puente lo puede botar, puede pegar en las paredes de un túnel, en fin, hay lugares que son los principales límites y eso está establecido en tablas que tienen que ver con las capacidades del puente, que tienen que ver con la condición en que se encuentra el puente, pero también tienen que ver con la velocidad a la que va a pasar el camión, tienen que ver con el número de ejes, porque yo puedo pasar con una carga muy grande, pero si va con muchos ejes, por supuesto que ayuda enormemente a distribuir la carga. Tiene que ver con si acaso vamos a dejar pasar ese camión solo o van a haber más vehículos, porque puede haber un camión que lleva mucha carga, pero si yo corto todo el otro tráfico, obviamente que podemos pasarnos del peso que tiene especificado el puente. Entonces, en general se basa en eso. Si uno supera los valores de la tabla, ya entra en una situación donde tiene que pedir una autorización que va más allá, y en ese caso entonces tiene que presentar un estudio respecto del puente, en este caso, va a cruzar un puente que ya está fuera de porque la tabla dice, bueno, hasta aquí puede ser, pero más allá de eso no se puede. Si uno necesita pasar una carga que supera eso, entonces tiene que hacer una cosa especial, donde tiene que presentar un informe con un ingeniero estructural, con un proyecto, digamos, de cómo pretende hacerlo, cuáles son las precauciones que va a tomar. Eso puede incluir, por ejemplo, apoyos para el puente mientras está pasando esta carga, cómo va a mover, digamos, a lo mejor alguna cosa que tiene el puente y que limita el paso, digamos, de la sobredimensión. En fin, todo eso es un trabajo ad hoc que debe presentar ¿quién? Debe presentar quien quiere hacer esto. Y eso es revisado por, digamos, la Dirección de Vialidad y por sus expertos, quienes tienen que determinar si eso es lo que hay que hacer, si hay que pedir mayores, digamos, requisitos o si simplemente no se puede pasar. La observación de la Contraloría es que como no sabemos el estado real de la estructura del puente, los permisos de sobrepeso o de sobredimensión pueden estar sustentados en información que no es la más correcta, está sustentada en información que la estaba aportando el mismo solicitante, que puede ser equivocada, puede ser interesada, puede menospreciar a lo mejor algunos de los riesgos, y entonces puede ser, digamos, que podamos dar en algún momento un permiso de sobrepeso o de sobredimensión que no esté, digamos, adecuado. Entonces, bueno, evidentemente que necesitamos mejor información propia. Todo esto se hace como es un caso a caso, y son poco el número porque lo demás están las tablas, pero se verifica esto con las consultas a las direcciones regionales, por supuesto que en los catastros que hoy día disponemos y que están en desarrollo se miran, y esto con lo que estamos haciendo va a ir mejorando, pero sin duda hay que poner atención a que en esto, como también en el uso regular de los puentes, tener una mejor información sobre el estado de la estructura de los puentes es fundamental, y ese es el trabajo que estamos involucrados, no desde ahora, sino que, insisto, desde el año 2016. Entonces, y por supuesto, las medidas respecto de esto son, en el fondo, las mismas que ya mencionaba antes, que mejorar la información propia sobre la condición de las estructuras. Ya he explicado lo que ya se ha avanzado, que es mucho. Están los principales puentes, hemos seguido con otros 1.500 puentes, estamos contratando otros 1.500 más, y finalmente a fines del año 2021 vamos a tenerlos todos, y eso va a permitir entonces tener una información propia que va a salvar, digamos, perfectamente esta observación, al igual que las anteriores. Entonces, resumiendo, y con eso termino,
yo diría, esto es una preocupación en que la Dirección de Vialidad y el Ministerio coincide desde hace mucho tiempo. Creo que el paso más importante que se ha dado en esta materia fue a partir del año 2016 con la contratación de esta empresa para poder hacer todo un procedimiento técnico estandarizado de evaluación de los puentes, un sistema de mantenimiento, también que pudiera, digamos, separar aquellas cosas que tienen mayor gravedad de las que no lo tienen, de manera tal de que no tengamos una cosa simplemente al ojo de la persona que está mirando, sino que puede hacerse una cosa que permita utilizar de la mejor manera los recursos. Las observaciones de la Contraloría respecto de construcción, diseño, creo que son positivas, pero creo que muestran que en esa área no hay, digamos, mayores problemas. Y en el caso de lo que es, como digo, la parte de mantenimiento y reparaciones, como ya mostré en el caso de Estados Unidos, pero podría mostrar, digamos, en muchos otros. En Estados Unidos, por ejemplo, se considera que se necesitan unos 50 años, más o menos, al ritmo de reparaciones actuales para poder reparar los puentes que están con deficiencias estructurales. O sea, es parte, digamos, de estructuras que tienen muchísimos años, así que es muy importante tener un buen sistema de mantenimiento, y eso es lo que puedo, digamos, informarle del informe y de lo que se ha hecho antes, ahora y hacia el futuro. Gracias, ministro. ¿Terminó? Esta es la presentación. Gracias, ministro. Coincido en algo con usted. Esto no es automático y así lo estamos viendo. Está pidiendo la palabra y quiero decir que ya nos queda muy pocos minutos. No sé si vamos a tomar un acuerdo en poder ver esto y hacer una sesión especial. Nos quedan pocas sesiones porque el tiempo se está agotando y me imagino que hay muchas consultas al respecto. Le doy la palabra al diputado Marcos Ilavaca. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, presidenta. Primero, agradecer la exposición detallada del ministro. Creo que qué bueno haber escuchado a Contraloría y qué bueno haber escuchado al ministro y las propuestas que en definitiva está desarrollando para poder enfrentar un problema que es grave, sobre todo Perdón. Ya. Un problema que es grave sobre todo para las regiones que tenemos hartos puentes. ¿Ya? Mi región es una región que se caracteriza por la cantidad de ríos y se caracteriza por una cantidad importante de puentes, y me quedan algunas consultas que me gustaría que en algún momento, señor ministro, yo creo que no alcanzamos ahora, si me pudieran hacer llegar. Primero, si nos puede hacer llegar el estudio de este consorcio extranjero respecto a la condición de estos 1.034 puentes de Chile. Me gustaría saber qué sucede con estos 1.034 puentes, porque claramente son los de mayor envergadura y antigüedad, y ahí creo que va a estar el puente Cruces, el puente Pedro Valdivia, que son puentes de Valdivia, que son de los más grandes de Chile, que son de los de mayor antigüedad. Lo segundo es que usted señaló que ahora en noviembre va a llegar el informe de los 473 puentes restantes de la región de los ríos, que también me gustaría que me pudiera hacer llegar ese informe en particular, porque claramente es de mi región. También sería interesante, ministro, que pudiera informarnos con mayor detalle respecto al plan de mitigación sobre la observación número 4 Contraloría. Es importante saber qué acción concreta, por lo menos yo para mi región se la pido formalmente también, qué acción concreta se está desarrollando respecto a este plan de mitigación, que usted lo mencionó en la observación 4. Y cómo se va a llevar adelante y en qué tiempo el proceso de diagnóstico respecto a los 5.801 puentes que aún no tienen ningún diagnóstico. Creo que es importante, si ya detectamos una situación, un hecho que nos va a servir además para generar las políticas públicas de futuro,
porque de acuerdo a lo que usted señaló también entiendo de que hoy día no tenemos ningún puente crítico, de acuerdo a la tabla que estableció en la primera fase de su exposición, pero lo cierto es que tenemos puentes con diferentes tipos de daños que son preocupantes. Yo veía las fotografías del informe de la Contraloría y solamente para dar cuenta de puentes de mi región, el puente Chamil, que tenía grieta y fisura en las cepas, o el puente del Río Cruces, que espero que venga en el informe de los 1034 puentes, que además es un puente antiguo, que tenía problemas de humedad de los tableros, o el puente Coyilelfu, o el puente Cutipay, el puente Futa, el puente Leoncio, el puente Oliva, que son puentes de mi región que vienen con fotografías bastante dramáticas en el informe de Contraloría. Entonces me gustaría, señor ministro, que nos pudiera hacer llegar por lo menos esa información que me parecería súper relevante e interesante para poder ir viendo de qué manera también nosotros, desde la comisión, podemos ir ayudando. Y espero, obviamente, que en materia presupuestaria este tema esté considerado. Porque lo que peor puede sucederle a una región es que ocurra la caída de algún puente y que en definitiva eso provoque accidentes o también una situación que es grave, desconecte a la ciudadanía que vive gracias a la conectividad que le entrega ese puente. Y le insisto, en mi región tenemos varias situaciones como esa, pero me quedo por el momento con la información que usted entrega, que lo felicito por el nivel de claridad y el detalle. Me encantaría que otros ministros tuvieran esta misma claridad respecto a las exposiciones que uno les solicita. Así que agradecido, ministro, por la exposición. Gracias. Don Leopoldo Pérez está pidiendo la palabra. Presidenta. La palabra, diputado Leopoldo Pérez. Por su intermedio al señor ministro. 3 consultas, ministro. Dentro del plan que usted esbozó así, en su exposición, ¿se considera potenciar el stock de puentes de emergencia? Esa sería mi primera pregunta. La segunda pregunta, ¿existe un plan para renovar los puentes de la Ruta 7 o más conocida como la Carretera Austral? Y de existir este plan en la Ruta 7, es decir, Carretera Austral, ¿esto permitirá contar con puentes sin restricción de carga? Quiero hacerle esa consulta dentro de la planificación y la gestión. Y bueno, dado el tiempo, me voy a quedar con esas 2 preguntas nomás, presidenta, al ministro, para darle tiempo a responder. Gracias. Gracias, diputado. Y yo quiero consultarle, ministro, cuando usted habla de esta cantidad enorme de puentes mecanos contratados, ¿son comprados e instalados o estamos arrendando esta cantidad de puentes mecanos? Yo, antes de darle la palabra al ministro, quiero consultar a los colegas. Diputado Alinco, quiero consultar porque queda 5 minutos para que termine la sesión. Si citamos para el día lunes, por ejemplo, señor secretario, colega, está el presidente, le doy la palabra a usted. Yo creo que puede tomar el mando de la comisión. Diputado René, no me estaba pidiendo la palabra, pensé que... René Alinco, don Jaime Mulet está pidiendo la palabra. Presidenta, yo creo que hay acuerdo, me da la impresión, para terminar con el tema de la envergadura de los puentes que hemos visto el día lunes, una sesión especial. Pero tenemos que terminar, permítame, presidenta, tenemos que terminar con el proyecto de ley del congelamiento del parque de taxis. Entonces queremos proponerle, al menos yo hemos conversado aquí informalmente con algunos parlamentarios, si podemos hacer una sesión especial mañana de 11 a 12 para precisamente votar el proyecto de congelamiento del parque automotriz, porque es muy importante a propósito de que vence el plazo el 15 de noviembre. Entonces, para ver el tema de los puentes el lunes y para ver el tema de legislativo que tiene urgencia, que tiene un plazo de la ley que está vigente que vence el 15 de noviembre, mañana de 11 a 12 para someter a votación esa situación de congelamiento del parque. Esa petición haría yo, presidenta, y entiendo que interpreto, parece, a los diputados que estamos aquí en la sala. En ese horario hay sesión de sala. De manera que en ese horario hay sesión de sala. No están autorizadas para sesionar las comisiones. Habría que pedir permiso.
Lo pedimos por unanimidad, pues, unanimidad política, no era el problema. Sí. Presidenta. Sí, Presidenta. Iván Norambuena. Presidente, ¿y por qué no lo hacemos mañana, más temprano, a las 9 de la mañana? Y así no tenemos inconveniente con la sala. No, yo no puedo. No. Bueno, que yo a las 11 no puedo tampoco. Pero estamos hablando del lunes. Del lunes. El lunes yo no tengo problema. Estamos que aquí sugirieron mañana. Entonces, el lunes no tengo problema. Diputado Leopoldo Pérez. Presidenta. Queda 10 minutos. Explicaba el diputado Mulet es porque si no se lleva a sala el día jueves como máximo estoy hablando del congelamiento del parque, la próxima semana, como usted bien sabe, está dedicada exclusivamente a tramitar martes, miércoles y jueves el presupuesto, que tiene que ser despachado al Senado el día jueves de la tarde. Por lo tanto, no se van a ver otros proyectos. Entonces, si no lo alcanzamos a ingresar a sala para que se vote el día jueves, vamos a quedar sin ley, porque ya el día 15 es justamente la semana siguiente o el fin de semana de la... Propuesta concreta. Mañana. Presidenta. ¿Quién me está pidiendo la palabra? Sí, ministro. Ministro. Mañana o el jueves. Sí, lo que pasa es que yo veo las preguntas que se han hecho. Creo que si dedicamos 5 o 10 minutos, yo puedo contestarlas fácilmente. Pero tenemos otras son solicitudes de estudios que se los puedo, digamos, enviar, y cuando usted estime conveniente y vean, digamos, que tienen la disponibilidad, me citan nuevamente, digamos, para cuando quieran continuar con este tema, o con este tema y otros temas, con los temas que ustedes estimen convenientes en ese momento. Sí, lamentamos, tenemos presupuesto la próxima semana y no hemos visto nada con el ministro del presupuesto tampoco. ¿Cuándo citamos? Presidenta, que ya veo que hay unanimidad. Presidenta, el día lunes tenemos la disposición aquí los 6 parlamentarios para el día lunes, sesión telemática, y vemos al tiro ese tema. Y está de acuerdo Félix, por lo que veo allí también, entonces al tiro lo hacemos antes de presupuesto. Y mañana a las 11, porque temprano Leopoldo está con la mixta, y Santana entiendo que también está con la mixta de presupuesto, entonces la idea es hacer de 11 a 2 una sesión para poder votar el tema del congelamiento del parque automotriz. Secretario, ¿podemos? Lo que pasa es que estamos supeditados a lo que diga la sala. Puede rechazar la sala y no podríamos. De manera no te la van a dar la unanimidad. Claro, lo más definitivo es el día 12 horas. A ver, perdón, primero termina la sesión a las 19, voy a prorrogar 5 minutos para que definamos y considerar también la propuesta del ministro. El día lunes de 10 a 12 horas sería la propuesta más definitiva. ¿Están de acuerdo? No, ¿y por qué? Perdón, ¿y por qué no el lunes 2 de la tarde, 3 de la tarde, para alcanzar a llegar los que somos de regiones? Estamos viajando. Bueno, esta secretaría tiene otra sesión de una investigadora. Bueno, pero están toda la tarde en sesión investigadora. Estamos de 2:30 a 4. Y a las 4 entonces, por las 4:30, en el segundo bloque. Lo otro, presidenta. También puede ser. Lo otro, presidenta, sería el jueves de 9 a 10. El jueves de 9 a 10. Lo otro, el jueves de 9 a 10 de la mañana. Yo no tengo problema el jueves. Jueves de 9 a 10. El jueves de 9 a 10, entonces. Sí. Y con respecto al ministro... El jueves, presidente, el jueves estamos en presupuesto, no se puede. Hoy el jueves en la tarde. Pues vamos a estar votando el día. Este jueves... Tiene que ser mañana para que pueda votarse en la sala, presidenta, la del congelamiento del parque. Secretario, ¿hasta cuándo podemos? Secretario. Presidenta. Tiene que... Discúlpeme, secretario, ¿tenemos que verlo mañana para que pase al sala el jueves o tenemos otra opción? El despacho, lo mientras más próximo mejor, porque incluso se estaría iniciando un tercer trámite con la indicación del Ejecutivo. Pero tenemos indicaciones también, otras indicaciones. Presidenta. Diputado Alinco, tiene la palabra.
Sí, mire, quiero coincidir con la propuesta que hizo el diputado Pérez. Esto es contra el tiempo, o sea, la sesión sí o sí tendríamos que hacerla mañana, miércoles, para que pase a sala el jueves. Si no es así, la ley actual expira el día domingo 15 y quedaríamos sin ley. Eso significaría un caos nacional. Por lo tanto, obligatoriamente tenemos que hacerla mañana en la tarde, porque otros compañeros diputados están en comisión mixta de presupuesto, tienen que estar ahí porque se vota, parece, se va votando todo, y tenemos que hacerla mañana en la tarde para que el jueves pase a sala y se vote. Estamos en segundo trámite, y sí o sí, esto vence el domingo 15, no tenemos más tiempo. Mañana tenemos sesión especial. Presidenta, la otra propuesta es prorrogar esta sesión y votarlo hoy. ¿Cuál? Esta sesión, prorrogarla hasta el debate del proyecto. No. Podemos, no la prorrogo hoy día. ¿Podemos mañana, antes de la sesión especial? ¿Tenemos una hora disponible ahí? De 9 a 10 de la mañana. 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 ¿Acordado mañana de 9 a 10? De 9 a 10. Diputado Linco. A la 1 de la tarde. Tiene que ser en la tarde porque hay diputados que están en la comisión mixta de presupuesto. Todo el día. Claro, entonces... Mañana el 10%. Es que ya no tenemos más opción. Podemos hacer pedirlo, ¿cuántos diputados están en la mixta que pueda pedir reemplazo e ir a votar a la comisión? Perdón. ¿Cuántos? A ver. Por eso, pero... A ver, silencio, por favor. Voy a tocar la campanilla. De 12 a 1 ya. De 11 a 12 la propuesta de los diputados que tenemos acá en la sala. 11 a 12 mañana. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diputados acá, somos mayoría. Secretario. Pedir permiso a la sala. Sí, vamos a pedir permiso, a pedir permiso. Mañana de 11 a 12 se pide permiso en la sala. El diputado Alejandro Santana tiene la palabra. Tienen que activar su micrófono. ¿Qué hacemos con los invitados, Presidenta? Presidenta, ¿qué hacemos con los invitados? ¿Cuáles invitados? Hay 3 invitados para el proyecto que necesitamos despachar. Presidenta, con el diputado Pérez vamos a tener que pedir reemplazo para mañana en la bancada. Esperamos poder tener algún diputado. Las 12, en el nuevo horario, de 12 a 1. Sí, si nosotros votamos todo el día mañana. Entonces, vamos a solicitar un reemplazo. Espero que podamos tener algún diputado disponible para poder participar. Pero yo quiero dejar claro aquí que si lo hacemos durante la sesión va a haber que pedir la unanimidad en la sala. Corremos el riesgo que no se dé. Presidenta, a la hora que sea mañana... Yo prefiero hacerlo en la mañana de 9 a 10 de la mañana y ustedes igual envían un reemplazo a esa hora, así no corremos el riesgo de la sala y podemos avanzar. Ya, vamos a pedir a ver si hay alguien disponible a las 9 de la mañana, pero el tema que tenemos que preguntar en la bancada ahora. De 9 a 10. De 9 a 10 mañana, ¿acordado? ¿Acordado? Acordado. 9 a 10. 11 de la mañana. Listo. De 9 a 10 podemos tener sin ningún problema. Agradecer al ministro y de las consultas que... Secretario, disculpe. Los invitados los dejamos entonces para el otro... A ver, ¿me permite, Presidenta? Voy a prorrogar la sesión por 5 minutos más. Presidenta, aquí la propuesta nuestra es realizar la sesión a las 11 de la mañana. Los diputados que tienen comisión mixta de presupuesto, de las 9 a las 11 van a conseguir un reemplazante. Antes imposible, a esta hora ya no hay nadie. Por lo tanto, la propuesta nuestra, somos 6 acá, 5, perdón, es a las 11 de la mañana hasta las 12 y media por último. Y lamentablemente tiene que votarse mañana. ¿Qué elegimos? ¿Qué elegimos? ¿Los invitados o se vota mañana? Porque esta ley sí o sí tiene que presentarse en sala el día jueves. Pero hay indicaciones también, debo recordar, hay indicaciones
que se están presentando para aquel proyecto. Yo no sé si va a ser así como que todos quieren, en una hora se va a definir la discusión. Queda citada la sesión para mañana, para votar, a las 11 de la mañana. Quiero dejar nuevamente reiterar, tenemos que tener la unanimidad de la sala. Era por eso mi intención de hacerlo más temprano, pero bueno, mayoría gana en votación. Me imagino que podemos, secretario, dejarlo a las 11 de la mañana y esperamos la respuesta del ministro y lo citamos en otra ocasión, que nos hubiera gustado ver presupuesto, y además le vamos a enviar todos los oficios que no se ha contestado. De 11 a 2 y media. El tiempo está... Y para votar, presidenta. Ya. ¿Está bien? Diputado Marco Ilavaco, es que los quiero escuchar a todos porque no quiero... Presidenta, es que si el ministro puede responder en 5 minutos, permitámoslo, sí, claro, que terminamos inmediatamente y no lo citamos de nuevo. Ahora. Por favor. Son 5 minutos. ¿Prorrogamos 5 minutos? Acordado, presidente. Sí, acordado. Por favor. Bien. Presidenta, respecto de las consultas que se han hecho, primero respecto a lo señalado por el diputado don Marco Ilavaca, por supuesto le vamos a hacer llegar el estudio de los primeros 1034 puentes y también el estudio de la región de los ríos cuando lo tengamos, digamos, durante este mes deberá estar, así que cuando lo tengamos, encantados se lo hacemos llegar. Debo decirle, sin embargo, que el del que sí disponemos, que es el de los 1034 puentes, ninguno de ellos es de los que tiene problemas, digamos, de los 14 puentes que tenían daño medio, insisto, no hay ninguno que tenga daño grave, ninguno es de Valdivia, ninguno es de los ríos, así que no está incluido ninguno de los puentes de esa región como un puente crítico. Después, respecto del diagnóstico de los restantes 5.000 puentes, bueno, lo expliqué en la presentación. Vamos a tener durante noviembre del orden de 1.500 puentes, que son particularmente de los ríos y de la Araucanía. Los otros están en contratación, los que son los otros puentes. Esperamos iniciar la evaluación del resto de los puentes, una parte en febrero, otra parte en marzo, y tener la totalidad de la información de todos los puentes, los 6.800 puentes que tiene Vialidad. Concesiones tiene otros 1.800 puentes que son otra realidad completamente distinta y que se controlan de otra forma, pero estos que son los propios de Vialidad, que son estos 6.800 puentes, a fines de año. Insisto, aquí no hay que medir por el número, hay que medir por la importancia de los puentes. En los primeros 1.000 puentes están los puentes de mayor envergadura y que tienen, digamos, mayor impacto en tráfico, en envergadura de la infraestructura. Respecto al presupuesto para reparar puentes, por supuesto que está incluido, digamos, el presupuesto para poder reparar puentes. Esto es parte de la reparación de los caminos, los puentes, y vamos a tener los recursos para poder hacerlo. Las preguntas que hacía el diputado Leopoldo Pérez, por supuesto, potenciar puentes de emergencia, eso es lo que hicimos, es parte de la estrategia. Teníamos entre 100 y 200 metros de puentes mecanos. Hoy día hemos agregado del orden de 800 metros de mecanos, hablando en términos muy generales. Ya ha aumentado, pero enormemente, y eso es lo que nos permite tener puentes de emergencia, que, como mencioné cuando hablé de las reparaciones de puentes, nos ha permitido reemplazar los puentes existentes con puentes de emergencia. Estos puentes, para tomar la pregunta de la presidenta, estos son todos puentes propios, y son puentes que se ocupan. Luego se construye el puente definitivo, se vuelve a sacar el puente y se vuelve a utilizar. Y estos puentes son, como lo dice su nombre, son mecanos. Se pueden usar para un pequeño tramo o se pueden usar juntando uno con otro, o se pueden hacer para tramos mayores. Y finalmente la última pregunta, que era del diputado Pérez, la Ruta 7. Bueno, la Ruta 7 es un caso bien particular porque la Ruta 7, que es la carretera austral, es una ruta que el Estado de Chile permanentemente ha ido pavimentando, y al ir pavimentando ha ido aumentando el tráfico. Es decir, anteriormente todo el tráfico venía o marítimo o venía por Argentina. Digamos, la manera de ir a ese lugar de Chile era ir por Argentina, particularmente los camiones de transporte grandes. Hoy día, debido a que ese camino está casi todo pavimentado
y ya le va quedando poco y en los próximos tiempos va a haber menos todavía, ha aumentado la carga. Junto con eso, la pandemia hizo que se cerraran durante un tiempo las fronteras con Argentina, hizo más difícil todavía pasar por ahí. La parte marítima es mucho más lenta, más cara, en fin, hay un subsidio, pero para un pequeño número de camiones. Entonces, lo que hizo fue que aumentó enormemente el tráfico y aumentaron los camiones pesados. Esa ruta, los puentes originales, el puente Senador Sepúlveda, el puente Senador González, el puente del lago Yelto, son todos del orden de 30 toneladas, 30, 32 toneladas. Y por esos lugares han estado pasando camiones que son de muchísimo mayor tonelaje y han causado daño en los puentes. Por lo tanto, hoy día tenemos problemas en los puentes, hemos tenido que restringir el paso, hacerles reparaciones para volverlos a poner en las 30 toneladas. Afortunadamente los daños de esa materia fueron menores y nos vamos a poder volver a tener en 30 toneladas, pero los vamos a manejar con restricción ya no de peso, pero sí de velocidad. Y lo que tenemos que hacer ahora es que esos puentes que son de los años 90, los primeros puentes, vamos a tener que construir nuevos puentes que van a tener que tener por lo menos 45 toneladas. Porque ahora, con esa gran ruta ya, digamos, pavimentada, evidentemente que y el tamaño de población que hay ahí, tener puentes para solo 30 toneladas es demasiado restrictivo para la ruta. Por lo tanto, por el momento, reparando los puentes que hay, restricciones cuando es necesario para poder hacer las reparaciones, que ha sido complejo por la pandemia, como digo, y por el corte por Argentina, que hoy día está operativo, pero los transportistas no quieren ir por Argentina porque les sale mucho más cómodo por esta ruta, que ya está en buenas condiciones, y ya estamos haciendo la ingeniería para hacer nuevos puentes en los puntos críticos donde la limitación de peso se está viendo que es una limitación relevante. Así que la Ruta 7, efectivamente, en materia de puente, el tema de repararlo, en fin, es un tema, pero ahí hay un tema que va más allá, que es un problema de que los puentes se tienen que poner ahora a tono, los puentes originales antiguos, digamos, antiguos del año 90, es decir, de 30 años atrás, tienen que ponerse a tono con una carretera que ya tiene otro estándar y va a haber que construir puentes nuevos en algunos lugares. Eso es, presidente, y muchas gracias a usted y al resto. Presidenta. Pido la palabra, presidenta. Queda un minuto, diputado. Presidenta, pido la palabra. Le pido, presidenta, como mañana vamos a votar el proyecto de congelamiento de parques, si podemos escuchar 5 minutos a los invitados que están, don Carlos Calderón y el señor Claudio Morales. Demos 5 minutos para poder escucharlo. Si le parece, presidenta, pido el acuerdo de la sala. Y así escuchémoslo. No. Perdón, presidenta. No doy la unanimidad. Si quiere le damos al comienzo de la hora de mañana 10 minutos y ¿Usted no da la unanimidad, presidenta? No la doy. ¿Cuál es la razón, presidenta? ¿Se puede saber? No, ya. Habiéndose cumplido. Entonces usted lo cita para mañana. Llegamos al tiempo y esta sesión estaba citada para escuchar al ministro y no pudimos ni siquiera hacer todas las consultas y todo lo que podíamos haber de otros temas haber hablado. Entonces, ¿lo cita para mañana, presidenta? ¿Están de acuerdo citarlo para mañana todos? Estamos de acuerdo. Sí. Ya, se cita para mañana. Habiéndose cumplido, con esta sesión se levanta.